Ateneo en mi corazón, tengo que reconocer que soy un ateneísta de afiliación tardía. Solo hace año y medio que soy socio de esta docta casa. Fui en los años 50 y 60 un niño de este barrio. Viví en la calle Torrecilla del Leal y estudié en el Cosca de Atocha 45 y Santa Isabel 23. Recuerdo que los sábados por la tarde, el punto de reunión para organizar el partido de fútbol era la plaza de Santana, desde donde corríamos desenfrenados por la calle del Prado hacia nuestro destino en la Chopera del Retiro. Eso sí, pasábamos por delante del Ateneo con admiración y mucho respeto. En este corto tiempo que llevo de socio, a pesar de la pandemia que estamos sufriendo, he tenido la ocasión de conocer la intensa y brillante tarea que se realiza en el Ateneo de Madrid. El impulso decidido de sus socias y socios y de su Junta de Gobierno. Y tengo que destacar a nuestro presidente, con su talante y actitud innovadora y constructiva, siempre amable y positiva. Atento siempre Juan Armindo a una eficaz gestión macro y micro. Gestión macro, con su audiencia en Zarzuela y su petición al rey de apoyo a la candidatura del Ateneo al Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, con sus contactos ante las altas instituciones del país para mayor prestigio de esta casa, con la convocatoria de los premios Bicentenario de Novela y a las trayectorias científica, literaria y artística que fueron hechos públicos el pasado día 23. Gestión micro, con el apoyo y excelente trato a sus colaboradores y trabajadores de la casa, con su seguimiento profesional y detallista como arquitecto que es, siguiendo las actuales obras de acondicionamiento y reforma y en concreto por una inolvidable experiencia que he tenido como miembro del jurado previo del Premio Bicentenario de Ateneo. Juan Armindo, nuestro presidente, estuvo muy pendiente durante 4 meses, de diciembre a marzo, de convocarnos a los miembros del jurado previo todos los martes a las 11 de la mañana para el registro de las 344 novelas que se presentaron y la distribución de las mismas para su lectura entre el jurado previo y la elaboración de las fichas de evaluación que han hecho posible una selección de excelencia que ha alabado mucho el jurado profesional en el fallo del premio que fue hecho público el pasado día 23. Trabajador infatigable, nuestro presidente, constante animador de las secciones y de las muy diversas actividades que se realizan en la casa. Una muestra de ello es el último boletín de mayo, que he enviado a mis amigos de todo el mundo, que me responden, solamente tengo 5 palabras: apabullante la actividad que se desarrolla o que se va a desarrollar el mes de mayo. ¿Y qué decir de su trayectoria profesional? Hijo de granadino y cuellarana, por ese motivo tenemos hoy aquí el libro que se presenta. Doctor arquitecto por la Politécnica de Madrid, 15 años trabajando en la Dirección General de Bellas Artes en proyectos de restauración tan destacados como la Iglesia de San Marcos, Caballero de Gracia o el Museo de América de Madrid. Desde 1990 como jefe de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid en gestión urbanística, responsable de proyectos de rehabilitación para el Centro Histórico de Madrid, el barrio de Maravilla, la Plaza del 2 de Mayo, el entorno de la Plaza Mayor, la calle Fuencarral, el barrio de las Letras y la calle Huertas, que conocemos y reconocemos todos los días el trabajo realizado. Sus numerosas conferencias, libros y artículos publicados premios nacionales e internacionales. Y ya hablando de murallas, el tema de la conferencia de hoy, en la muralla se delimitaba el Raval musulmán, la aljama judía, el barrio cristiano, albergando entre sus muros la iglesia y la plaza mayor, donde se realizaba el mercado por concesión real o en su caso del señorío. El pasado y también el futuro de las murallas se define y representa como el espacio seguro para vivir y convivir en libertad, en consensuada solidaridad real y virtual, con garantías de asentar nuestras fortalezas. El pasado de las murallas para vivir y resistir, el presente de las murallas para acoger y aceptar, el futuro de las murallas para convivir y avanzar. Necesitamos arquitectos como Juan Armindo, que construyan murallas abiertas, como dijo el cantor, a la rosa y al clavel,
a la paloma y al laurel, al corazón del amigo, al mirto y la hierbabuena, al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Y de esta forma, ahora vamos a gozar con la charla de nuestro presidente sobre un tema que está en su ADN, el castillo, palacio y las murallas de Cuéllar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes. Bueno, pues como nos ha comentado Ernesto, hoy vamos a hablar, y como te dije aquí en el cartel, sobre el castillo palacio y las murallas de Cuéllar. En primer lugar, voy a hablar un poquito de historia, como a modo de introducción, que siempre es importante cuando se habla de arquitectura. Hay que unirlo a la historia, a la economía, a la política. Y entonces, para situarnos primero, pues voy a comentar los primeros siglos de Cuéllar, o sea, desde el siglo VI al I a.C., asentamientos vacíos dentro del primer recinto actual. Estoy hablando de los asentamientos dentro de lo que es hoy en día el recinto murado. En el siglo I, la ocupación romana, Colenda, se llama así, no han aparecido restos por ningún lado. En el siglo V los visigodos se establecen en el Castilviejo, que es una colina que está en las afueras de lo que es el conjunto histórico, que no está poblada, está abandonada, una colina muy elevada, muy alta, y por lo tanto pues las inclemencias del tiempo la azotan, y después pues se abandonó y se volvieron a establecer donde los vaceos. En el siglo X, en el 939, es una fecha clave en la historia del Reino de León, porque en la batalla de Simancas derrota Ramiro II de León a Almanzor, o sea, de Ramán III, y vuelven a ocupar la zona sur del Duero, a repoblar la zona sur del Duero. De ahí parte la primera repoblación, porque la anterior de la época visigoda no la consideramos porque está en otra colina, en otro sitio, ubicada en otra zona de lo que es la villa, y consideramos la primera repoblación este sitio donde ya estaban los vaceos antes de Cristo. El siglo X, Almanzor reconquista otra vez el sur del Duero, y precisamente hay escritos donde toma Cuéllar como base de operaciones del control de todo el sur del Duero, junto con Gormaz. Eran dos puntos claves de dominio de todo lo que es la línea del Duero. En el 1002 a 1010 se produce la segunda repoblación de Cuéllar. En esta época, voy a ir atrás, al 1002. Es importante porque cuando muere Almanzor se producen las revueltas en el califato, y en el 1032 nacen los reinos de Taifas. Entonces, a partir del 2002, con las revueltas en el califato, que llegaron a tener hasta 7 y 8 califas, se produce un elemento muy importante para nuestra historia de la arquitectura, y es la emigración de arquitectos y alarices del califato que van hacia los reinos del norte, que estaban más o menos estabilizados en esa época. Las revueltas estaban en el califato, y en el norte los reinos estaban observando qué pasaba y estaban, digamos, más o menos tranquilos. Entonces, todos esos migrantes son hacia los reinos del norte, de Castilla, de León, que no estaban juntas, y de Aragón, fueron los que crearon el mudéjar. O sea, que esos migrantes llevaron su forma de hacer, el ladrillo, el yeso, la decoración, los artesonados de madera, lo trajeron hacia el norte. Y fue cuando empieza el primer mudéjar, que es el mudéjar califal, el mudéjar sobrio, que es el que tenemos precisamente en toda la meseta norte. En el siglo XIII, en época de los almohades, se recupera el mudéjar almohade en Toledo como capital más importante de lo que era el reino de Castilla y León, y luego ese mudéjar ya con arcos polilobulados, muy decorado, que es el almohade, como de la Giralda de Sevilla. Entonces ese luego se va extendiendo también por todo lo que es Castilla y León y Aragón, ¿no? Aragón tiene la singularidad de incluir elementos cerámicos de colores, como ver en Teruel, por ejemplo, pero esa es otra rama diferente del mudéjar. Allí se enriquece con el color. En Castilla
León, primero en León y en Castilla, por separado, es más sobrio, más de arcos, más de rectángulos, y luego en el 13 es cuando empieza la exuberancia, la decoración, los arcos polilobulados, y eso también es un reflejo que se coge de la orfebrería de Zaragoza, que también es anterior al siglo XIII, pero que realmente es califal, realmente totalmente califal. Y quiero hacer este apunte porque es muy importante para la historia de nuestra península, digamos, la aportación de distintas culturas, y precisamente el primer mudéjar nace a raíz de la revuelta del califato desde el 2002 del 1002 al 1032. En la segunda repoblación, como digo aquí, de 1002 al 2010, ya se llama Cola, que en latín es Cola, que luego evoluciona a Cuéllar, y en 1013 Sancho García, conde de Castilla, que todavía no estaba hasta Alfonso VI, no se une a León, ya ocupa Sacramenia, es una población que está muy cerca, aquí vemos, esto es Cuéllar, Sacramenia está aquí, o sea que los castellanos, que están a de Duero, llegan hasta aquí. No siguen porque los leoneses, aquí está Simancas, con base en Simancas, habían venido hasta aquí. Valladolid hasta el 1080 no se funda. Entonces, Simancas era el punto clave y luego Monzón más arriba, ¿no? Ya, hoy en día es Palencia. Los leoneses habían llegado hasta aquí, toda esta zona la tenían ocupada. Y los castellanos habían llegado hasta aquí. Peñafiel, Sacramenia, Peñafiel, no, perdona, la Sacramenia, Peñafiel todavía era León. O sea, había aquí una línea que duraron como 10 o 15 años, que se estuvieron respetando. Entonces luego desde esa línea que los separaba los reinos iban bajando hacia el sur. En Cuéllar, en esta época, en la primera repoblación, es cuando se construye la primera fortaleza, el primer recinto murado y las iglesias de San Nicolás y de San Martín. Y tenemos el primer recinto, este es el primer recinto, el castillo del siglo XI, con la puerta mudéjar de entrada a la villa, sur, y otras puertas, Torres, otra puerta, San Martín, Santiago, la puerta del Duque, y esta de San Basilio con el Robledo. Entonces, entramos en el siglo XI, ya existía un monasterio en el 1078 que se llamaba Santa María de Colar, hoy en día llamada la iglesia de Santa María de la Cuesta, que también fue templaria esta iglesia. Y San Boal, que es un pueblo que hoy en día se llama así, San Boal, punto, que es donde estaba el primer monasterio de San Boal, que pertenece al partido judicial de Cuéllar, digamos dentro de lo que es la comunidad de tierra y vía de Cuéllar. En el siglo XI y XII, a partir de 1024, tiempo de Alfonso VI, Pedro Ansúrez, la familia de Ansúrez, es dueña de Cuéllar, concesión real, y se produce la tercera repoblación, con la construcción del segundo recinto y las iglesias mudéjares de San Andrés, San Miguel, San Pedro, en fin, muchísimas iglesias. Pero una de las cosas más importantes que ocurre en el tiempo de Pedro Ansúrez es que lleva a la comarca de Cuéllar, digamos, a la comunidad de tierra y villa de Cuéllar, lleva a familias, amigos, de gente poderosa, les dona las tierras para que las cultiven, digamos, una repoblación, y entonces de ahí parten los nombres tan curiosos que tenemos en la provincia de Segovia, como Gómez Serracín, porque tienen el nombre de los dueños, de los señores. Sancho Nuño, Los Áñez, un apellido, Torre Gutiérrez, Narros, Chatún, Martín Muñoz, hay otro Martín Muñoz de las Posadas también. Entonces de ahí parten esos nombres de la provincia de Segovia, que son los nombres de las familias a las cuales les donaron las tierras. En el siglo XIII la consolidación de la población en la comarca y construcción de iglesias ya se fomenta de forma importante. El siglo XIII ya estaba, no había problemas de guerras con el califato, Toledo era ya la capital, y entonces bueno, se crean muchísimas poblaciones, como Adrado, Puente, Furmares, Domingo, Moraleja, y aquí es cuando se hacen las construcciones románicas, o sea, construcciones de un estilo románico, pero con artesonado mudéjar. Las naves son mudéjares, lo único que tienen el ábside presbiterio románico o también mudéjar, depende. La zona este es más románica y la zona centro y oeste, o sea, en el plano anterior, Cuéllar aquí, pues Cuéllar,
la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar llega aquí, está cerca de Fuentidueña, en todo esto. Bueno, llega hasta aquí abajo. Pero toda esta zona este, nave mudéjar, arquitectura de ladrillo y el ábside románico, incluso con pórtico románico, capiteles y columnas. Central y a la izquierda no hay piedra, y ahí es todo mudéjar, todo ladrillo. Este es el plano de las murallas. Todos estos planos los he hecho yo, digamos, del autor del libro. Este es el plano del primer recinto, la muralla, el castillo, el recinto, el segundo recinto, y luego vemos por fuera una doble línea que es la antemuralla, se llama también antemuralla o falsa braga. Y luego en las puertas, por ejemplo aquí, están las barbacanas. Cada puerta es una barbacana. La barbacana es el control, un espacio que hay entre que se hace puerta y puerta, y es el espacio de control de entrada a la villa. Bueno, ahí están representadas las iglesias que había intramuros, porque ya en el siglo XIII se construyeron iglesias extramuros. Ahí están las de intramuros. Entramos ya lo que es el castillo fortaleza. O sea, que, bueno, la palabra castillo procede del siglo XIX, vamos a ver. En el medievo se llamaba fortaleza, se llamaba castillo. El castillo era todo recinto amurallado, o sea, todo casco amurallado era un castillo. Y dentro de ese castillo estaba la fortaleza, donde vivía el alcaide o el señor de la villa. Entonces, luego, en el siglo XIX, los viajeros, incluso Ponce, Antonio Ponce, en el siglo XVIII, habla de castillos a las fortalezas, y a partir de aquella época se llama castillo a las fortalezas. Por eso hoy, cuando vamos allí, decimos, vamos a ver el castillo. No, vamos a ver la fortaleza. El castillo era todo el conjunto. Pero ya se ha generalizado, digamos ya un siglo y medio, digamos con esta terminología, se ha generalizado, y entonces ahora cualquier persona que vaya a ver una fortaleza, todo el mundo le llama un castillo. Incluso la Asociación de Amigos de los Castillos le llama castillo también. Es decir, que ya está generalizado, pero cuando entras en un documento histórico te das cuenta que no. Todos los documentos encontrados ponen la fortaleza. Luego palacios, a partir del siglo XVI, que ahora lo hablaremos. Entonces, esta es la representación de lo que hay ahora en línea de trazo, el castillo de lo que es el siglo XI, el 1010 aproximadamente, es este cuadrado achaplanado con esta puerta mudéjar de entrada a la villa, con la puerta así. Todo esto es ampliación. Esta es la muralla, y aquí sale la otra muralla. Este achaplanamiento aquí es muy lógico, porque esto era un altiplano. Aquí hay diferencia de 8 y 10 metros desde este punto abajo, en todos los sitios. Y entonces ellos hicieron una fortaleza muy elemental, muy rústica, como primer lugar de defensa, porque fue llegar y construir rápidamente una defensa por si venía, digamos, Almanzores. Entonces es una cosa muy sencilla, donde tenemos, pues hacia abajo, tenemos lo que es aquí las habitaciones del alcaide y tal, y aquí lo que tenemos, las bodegas, tenemos los graneros, las habitaciones de los soldados en la planta primera, y aquí pues las bodegas también, en fin. Estaba distribuido así con dos módulos, un módulo en L, y no tenía nada más. Una cosa muy orientada, una cosa muy militar, muy de defensa. Que lo sorprendente, que yo lo digo aquí en el libro, es que precisamente esta puerta, que es un baluarte, mudéjar de entrada a la villa y control de la entrada, es la que toma como la torre del homenaje. Esta se convierte en la torre del homenaje, porque no tenía torre del homenaje este recinto tan primitivo, tan elemental, y toman esta la torre del homenaje, que luego se va creciendo, va enriqueciendo y embelleciendo. Entramos en el siglo XV, donde hay un tema fundamental, y es el siglo XII y XIII, como digo ahí, se inventa la pólvora, llega a Europa, el siglo XIV, y entonces empiezan a salir, a inventarse lo que son las armas de fuego, que hoy en día se sigue llamando así, armas de fuego, por el fuego que produce la pólvora, ¿no? Entonces, lo que ocurre que a esas armas de fuego, que se denomina pirobalística, deja atrás, por supuesto, las armas de neurobalística, que son las que utilizaban nervios de animales, cuerdas, como las flechas, ese tipo de elementos, ¿no? Se dejan en desuso
y ya se dedica a utilizarse solamente para la caza, para divertimento, pero no para la guerra. Pero para la guerra se empiezan a fabricar todos estos elementos mucho más importantes, más dañinos, con más distancia. Ya en el siglo XV pues aparecen las nuevas armas como la bombarda o lombarda, la espingarda, aquí tenemos las fotos, la culebrina, el falconete, el arcabuz, que a todos nos suena, ¿no? Y luego el cañón con distintos calibres, aquí tenemos varios calibres de cañón, el mosquete o mosquetón, en fin, y otros imperios se inventan muchos imperios. Y la poliestética, que es realmente, le podríamos llamarle así, la ciencia de lo que es las tácticas de defensa y de asedio a una fortaleza militar, ya con los conceptos de la pirobalística. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la arquitectura cambia totalmente. Las armas son mucho más poderosas. Las murallas frágiles se caen. Entonces, pues se inventan distintas cosas, distintos artilugios. Por ejemplo, pues se construye grandes torreones cañoneros para poner cañones arriba. Ya se desaparece el adarve, porque el adarve para tirar flecha pues está muy bien, pero luego los cañones les molesta. Aparecen también los taludes a pie de muros para que no bombardeen la base de los muros y se caigan. Hacen un talud de protección, por lo tanto, al llegar a ir a bomba, pues rompen el talud, pero no cae en la muralla. Bueno, las troneras, lo que es la saetera típica que decimos de tirar las saetas, pues lo que hace ya se le hace un agujero debajo. ¿Por qué? Porque tiene que meter, entonces tiene que girar, tener movimiento. Se hacen troneras horizontales también, que son horizontales y que tienen los laterales desviados para poder con el mosquete girar al máximo este ángulo, que aquí tendría 50 centímetros, pues fuera puede tener 90, para tener un giro, un movimiento. De todo eso, pues es lo que afecta a la arquitectura. Por ejemplo, también la antemuralla, empiezan la antemuralla de protección, o farsabraga, y las barbacanas, como decía antes. La barbacana es una doble puerta y un espacio entre ellas. Y luego, un elemento muy bonito, que las escaraguaitas o garitones. Eso, al final, resulta primero defensivo, pero luego resulta decorativo. Y ya se empezó a construir al final del siglo XV como un sistema decorativo para identidad del señor de la villa, que construye su castillo, para darle más lujo y darle, digamos, más importancia a su casa. Entramos ya en el siglo XV, en 1443, Juan II cede la villa a Álvaro de Luna. Álvaro de Luna ha sido uno de los grandes personajes de nuestra historia en Castilla y León, porque fue el válido de Juan II el que gobernaba. Juan II reinaba pero no gobernaba, y fue, digamos, uno de los más ricos. Entonces este hombre, lo que hizo, un hombre muy culto, que precisamente ayer hablábamos que había escrito uno de los primeros libros de defensa de la mujer, las virtuosas y claras mujeres, en la década de 1440, y estuvimos hablando de Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, y precisamente este hombre, aparte de ser un militar diplomático, que representaba a la corte de Castilla, pues también era una persona muy culta y defendía a las mujeres, porque él apoyaba y decía en su libro, dice que realmente las mujeres tienen que ser virtuosas y claras en el aspecto de que tienen que ser cultas, saber leer, escribir, y ellas son las que enseñan a sus hijos, no tienen profesores, son las madres las que realmente enseñan a sus hijos, y los padres le enseñan a la cultura militar, y la madre a todo el resto de la cultura que puede tener un ser humano. Y entonces eso es importante para nuestra historia, evidentemente, y más hoy en día que se está hablando con toda razón de la mujer. Entonces aquí tenemos la gran obra que hizo de arquitectura Álvaro de Luna fue en el castillo de Salona, este de aquí de la izquierda. Sufre un incendio allá por el 1432-33, entonces llama a Janequín de Bruselas, arquitecto mayor de la Catedral de Toledo. El obispo de Toledo, Juan de Cerezuela, era hermano uterino de Álvaro de Luna, le cede un espacio para
construir la capilla de Santiago, su panteón, este es el exterior, y allí es donde contacta con Janequín de Bruselas. Este hombre construye el interior, que vemos aquí, de un gótico flamígero excelente, de origen bruselense, de Bruselas, Janequín. El nombre es Janequín Egas Cueman, porque siempre hemos oído hablar de Egas, y es su hermano, Antón Egas, y sus sobrinos, Enrique y Antón Egas, y él es Janequín Egas Cueman, y su hijo es Janequín Egas también, Egas Martín, que es el que ya se fue a Cuéllar y estuvo allí trabajando, y tiene documentos que firmaba él como Janequín de Cuéllar, y a Janequín Egas Martín, Janequín de Cuéllar. Entonces este hombre le contrata para que termine su capilla, que había fallecido el arquitecto Alvar García, arquitecto de la Catedral de Toledo, y también Santiago Jalopo, que habían fallecido. Entonces también este señor construye la Puerta de los Leones y el chapitel de la Torre del Teatro, que es desde aquí hacia arriba. Una maravilla, es una aguja calada, preciosa. Entonces, voy a leer aquí unos fragmentos porque Álvaro de Luna, merece la pena hablar un poquito de él. Aquí lo que digo yo, que Álvaro de Luna es un hombre de su tiempo, un personaje característico de la novela medieval de mediados del siglo XV. La figura de Álvaro de Luna es recogida en numerosas crónicas de su tiempo, destaca una de ellas, la crónica del Halconero, que lo describe como pequeño cuerpo, bien compuesto, cabalgador y bueno en armas. También aparece mencionado en numerosas ocasiones la crónica de Juan II, compilada por Fernán Pérez de Guzmán, y la crónica de don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, Merced de Santiago de Carrizo, quien lo describe como buen luchador que compone singulares libros y ensalza a las mujeres. La realidad es que Álvaro de Luna es un hombre de su época, como lo describen las crónicas, que destaca por realizar labores como gran protagonista de las acciones bélicas y diplomáticas, un personaje privilegiado dentro de la corte. En primer lugar, para el de Luna es triunfar en las actividades bélicas mediante las cuales consigue los favores del rey Juan II y de esa forma aumenta de forma considerable su patrimonio. La diplomacia es otro factor esencial en su vida, siempre en defensa del rey, quien le traiciona en varias ocasiones con el destierro y al final con la condena a muerte por presiones de su familia y otros nobles. Y finalmente destaca la figura del condestable por el factor humanista, al promover obras en sus estados y con la creación de varios libros. O sea, este fue un personaje importante. Cuéllar estuvo digamos, en sus posesiones solamente 10 años, pero su legado en esos 10 años fue singular y extraordinario. Y luego, pues, hablando un poquito de lo que es Janequín, para que nos introduzcamos un poquito en esos dos personajes. Aquí un pequeño párrafo sobre él. Tengo muchas hojas sobre él porque fue uno de los grandes arquitectos de nuestra historia, y su escuela, sobre todo, él y su escuela, donde salió Juan Guas, salió Egas, Antón Egas, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, muchas son las obras diseñadas y construidas por la Escuela del Arquitecto asentado en Toledo. Para el de Luna, interviene en el castillo de Ladrada y posiblemente diseña el de San Martín de Valdeiglesias a partir de 1422. Es factible que también Janequín de Bruselas, la antigüedad 1448, finalice la construcción del castillo de traza mudéjar de Castilnovo, muy cerca de Sepúlveda. En 1452 comienzan los trabajos de la Puerta Nueva de los Leones, o de los Leones, de la Catedral de Toledo, y trabaja en el castillo de Guadamur, para el conde de Fuensalida, y por esos años está construyendo el maestro toledano la capilla de Pedro Girón, hermano de Juan Pacheco, en Calatrava la Nueva, hoy desaparecida, desgraciadamente. Trabaja también, levanta la girola de la Catedral de Cuenca, el castillo de Belmonte, de García Muñoz, la torre de homenaje de Villena, para el marqués de Villena, y trabaja en el patio mudéjar de Guadalupe, una de las joyas mudéjares de nuestra arquitectura. O sea que, como veis, él y su escuela dejaron un gran legado. Entramos en la etapa en la cual Álvaro de Luna trabaja en el castillo de Cuéllar. Teníamos un castillo que era este. Levanta una torre
cañonera, la que llamamos Torre de Santo Domingo, esta esquina, que esta ubicación se repite en el castillo de Montbeltrán, exactamente en el mismo sitio, que también es de la escuela de Janequín. Levanta esta muralla de defensa de tal forma que la puerta de entrada al sur la privatiza para el castillo. Aquí hace otra puerta y la privatiza, ya no se accede aquí desde la villa. Construye esta torre, que es esta torre, este lienzo con esta escaragüita o garitón, todo de la mano de Janequín, y proyecta lo que es este muro, pero que no se llega a construir. O sea, él construye, levanta este nuevo lienzo y esta torre, y lo que es todo, lo que es la antemuralla y este torreón. Aquí tenemos la antemuralla, el lienzo, la torre, y aquí todavía se mantenía lo que era la fachada norte, que es esta. No llegó a construirse en el 53, 1453, cuando fallece, las obras se paran. Entonces llega 1464, el rey Enrique IV le quita Cuéllar a la infanta Isabel, su hermana, que había heredado su hermana, y vivían allí su hermana con su hermano, su hermana, que era hermanastra, por decirlo así, su hermano Alfonso, también el pequeño hermanastro de la segunda mujer de Juan II, vivían aquí en Cuéllar, y entonces le quita la villa y se trasladan a Arévalo. Y la villa se la entrega a lo que es Beltrán de la Cueva, primer duque de Arúzar. Beltrán de la Cueva continúa los trabajos con el mismo escuela de arquitectura, con el mismo arquitecto, Janequín, y aquí ya estaba, digamos, ubicado el representante de la escuela, su hijo Janequín Egar Martín, Janequín de Cuéllar, y entonces aquí levanta lo que es, esta es esta parte de aquí, de lo que es el recinto, la muralla principal, o sea, la fachada principal, demuele esta, que era la antigua, ensancha el patio de armas. Aquí tenemos, este es el nuevo muro, la puerta principal, con una dragonera, que tenemos aquí, o un garitón de defensa, y aquí tenemos la torre de homenaje, como estaba ahora, pero cuando llega Beltrán de la Cueva, era una torre mudéjar que llegaba hasta aquí. Levanta este cuerpo, construye este garitón escaragüense precioso, una maravilla de esquina, lo construye, que luego lo veremos en otra foto, y todo esto es mudéjar. Esta parte conserva mudéjar. Entonces lo que hace es continuar la obra de Arnolfo. La aportación, el proyecto que tenía en 1440, pues continúa trabajando. Entonces entramos ya en el siglo XVI con el segundo duque. El siglo XVI es muy importante en el aspecto de que cambia todo el tema de la arquitectura militar, el medievo se convierte en palacio, se transforma, los conceptos son totalmente diferentes, el castillo se transforma de medieval a palacio, y entonces voy a leer aquí unos temas que son básicos para entender cómo pensaban en aquella época. El segundo duque, el hijo de Beltrán de la Cueva, Francisco, da un giro radical al sentimiento medieval sobre el mecenazgo que tiene su padre al seguir los pasos de la familia Mendoza. La familia Mendoza era la más importante, la introductora del Renacimiento en Castilla, Castilla y León, porque era Castilla y León, fueron los primeros que construyeron con un Renacimiento. Esta nueva visión más humanista de rodearse de personajes cultos es una concepción del mecenazgo político-cultural con el Renacimiento, que persigue dotar de mayor calidad artística y de lujo a sus edificios y a la vez aportar mayor esplendor político a su casa. Los próceres del principio del siglo XVI siguen las ideas renacentistas provenientes de Nápoles, hacen profundas transformaciones en su residencia e incorporan grandes jardines que por su extensión e importancia llegan a ser un elemento importante del palacio renacentista. Los jardines se adornan con cipreses, laureles, mirtos, parterres de boj que encierran plantas de flores, lirios, azucenas, hierbas aromáticas y medicinales. Incorporan pérgolas, laberintos y un pequeño bosque ordenado con frutales y olmos. El elemento central es el stand, cercano al palacio, donde se realizan varios embarques, actividades de naumaquia o batallas entre pequeños navíos, y en el invierno patinar sobre hielo.
Aquí tenemos, este es una reconstrucción de lo que eran los jardines, este es el Castillo Palacio, un ajardinado reticular, renacentista. Luego tenemos aquí el estanque, esta es huerta, y este es el bosque ordenado, que leía yo antes. Esto es un talud muy grande, como decía antes, de 8 o 10 metros, que hay diferencia de esta zona a lo que es la plataforma de la ciudad, que aquí está en la muralla. Actualmente está, pues eso, es un jardín que lo cedió el duque a finales de los 90, el uso, porque la propiedad sigue siendo de él. El estanque está relleno de tierras, digamos, para pasear los perros, que ya lo he denunciado yo, ya he dicho a los dos, al alcalde anterior y ahora también, que aquí podían hacer una excavación arqueológica y recuperar lo que es el estanque. Sigue emanando agua por aquí, de un manantial que va cayendo aquí, lo han desviado para que siga hacia la huerta, cuando era el que llenaba el estanque. Bueno, pero con esto quiero decir que ya en el siglo XVI se transforma, el castillo también se transforma, ¿no? Es otro concepto de arquitectura, ya se olvida las guerras, ya es, digamos, para residencia. Entramos aquí con el tercer duque del siglo XVI, el que transforma realmente. Si su padre había incorporado lo que eran los jardines, este señor lo que hace es precisamente renovar el interior del castillo. Construye lo que es toda una galería, y esta galería renacentista, que voy a comentaros. Esta galería de arcos de Bocelón. Arcos de Bocelón son estos arcos que veis aquí con el dintel curvado. Esto es circular. Tenemos el arco y luego perpendicular los que son las dovelas, que están redondeadas. Estos se llaman arcos de Bocelón. En Cuéllar existen góticos muchos edificios con arcos de Bocelón, como el estudio de gramática de principios del siglo XX, que era una escuela de gramática. En Cuéllar hay una escuela de gramática, estuvo incluso Cinero estudiando allí como alumno. Y este señor, lo que es Rodrigo Gil de Ontañón, recupera la idea de arcos de Bocelón, que ya en Cuéllar era casi una tradición, pero la transforma con ideas renacentistas. Entonces, las galerías de Bocelón o cinteles redondeados a la manera del patio del Palacio Fortaleza tiene como antecedente directo numerosos ejemplos en Cuéllar. El Claustro de Santa Clara, la Galería del Río del Almedillo, el Palacio de la Sede. Las robustas columnas se apoyan sobre basas y plintos. Finalizan en capiteles de labra muy fina, como una prolongación del fuste que arranca de un collarín del que nacen 4 conchas veneras al estilo jónico en su perfil. Estos capiteles nos recuerdan los del claustro de San Esteban y son una simplificación de los capiteles historiados del Palacio de Monterrey de Salamanca, al que antecede. También presenta parecido con el claustro de la Dueña de Salamanca, cuyas columnas de esquinas son idénticas a las de Cuéllar, por lo que ambas trazas de la mano. Este diseño cuellarano es el preámbulo de los que hace Rodrigo Gil de Ontañón con gran maestría en sus años dorados de 1540 a 1550 en Alcalá de Henares y en el Palacio de Monterrey de Salamanca, dentro de su total definición estilística, en donde predomina el orden jónico. Chueca habla de esta galería, dice que es una de las joyas de la arquitectura de Castilla, y también la relaciona con Salamanca, porque Chueca también era un gran admirador de Rodrigo Gil de Ontañón. Luego, el mismo duque lo que hace es elevar toda una planta, cambia la fisonomía del edificio, construye esta gran galería arriba, pero también con arcos de Bocelón, y lo veis, muy bonita. Esto es el sur. Entonces construye toda una planta para las habitaciones, traslada a la familia a la última planta con esa galería, sur, una galería anchísima, amplia, muy amplia, y le eleva también en la torre de homenaje, eleva también una planta. Ya entramos en lo que es el siglo XVII, donde se amplía. La familia de los duques Alburquerque y Marqueses de Cuéllar eran muy importantes, eran virreyes en América, también de Navarra y bueno, de Milán, en fin, etc. Tenían muchos cargos políticos muy importantes. Entonces,
lo que hacen es construir una nueva armería, porque tenían tantas armas requisadas en sus guerras que necesitaban una armería. Esta armería es este cuerpo de aquí, que si os acordáis antes estaba solamente el lienzo, debajo había unas caballerizas, nada más, no había nada. Pues la construía de una forma muy sobria, totalmente desconectada de lo que era el edificio. No tiene absolutamente ninguna relación. El arquitecto es Juan de Mazuecos, que forma parte del grupo de arquitectos del clasicista vallisoletanos, digamos, discípulos de Juan de Herrera. No tiene mucho interés. Esta es una intervención más importante del siglo XVII, del zamorano Antonio de Carasa, que trabajó aquí en el Puente de Toledo también, el Puente de Toledo, y aquí lo que plantea es construir una capilla, que era el gran problema que tenía a partir del siglo XVI. No tenían una capilla importante de acuerdo con la categoría de esta casa. La capilla era este espacio pequeñito que es de la época de Álvaro de Luna, un espacio muy pequeñito, al lado de lo que eran las habitaciones de la familia noble, ¿no? Entonces necesitaban una capilla, y entonces proyecta esta capilla y estos nuevos cuartos, como se llaman cuartos. Entonces, este proyecto, aquí tenemos los planos originales, Antonio Carasa, qué bonito. Aquí el almenado de la fachada principal norte, y aquí la cubierta que sería la capilla. Estos son los nuevos cuartos, que con esto lo que hace, vuelvo atrás, es cerrar el patio de armas. Y aquí no había construido nada porque aquí era la línea de la primera muralla, el primer muro norte de acceso del edificio del siglo XI, cuando lo amplía, intenta ampliarlo Álvaro de Luna y lo hace entrar en la cueva. Aquí no había nada, había aquí unos cobertizos, entonces él quiere hacer aquí nuevos espacios para la familia. O sea, aquí teníamos la última planta, nuevas habitaciones, pues él quiere construir aquí unas grandes habitaciones, ya de acuerdo con las ideas que era el siglo XVII, finales ya del XVII. Tenemos aquí la planta de la capilla, alta, aquí el coro, y esta es una reconstrucción que yo he hecho cogiendo la planta y con la modulación de los edificios renacentistas de acuerdo con las teorías de Palladio, de Serlio y las teorías que utilizó Juan de Herrera, hablando claro, donde este sería el resultado de la capilla. La capilla pequeña, bueno, pequeña no, esto tiene 26, 27 metros de largo, o sea que es alto, ¿no? Pero que sería, digamos, con unas proporciones muy clásicas, muy sobrias, muy herrerianas. Esta es la primera vez que se ha hecho un dibujo de este elemento hasta ahora, nunca se había investigado. Y Antonio Carasa, realmente, voy a leer un poquito de lo que nos cuentan. Bueno, incluye una memoria totalmente detallada de lo que son los materiales, el precio, de cómo se hace cada cosa. Este hombre ya había trabajado 5 o 6 años antes en el Panteón de la Familia, en el San Francisco de allí, del convento de San Francisco, porque lo que era el crucero se estaba arruinando, un crucero gótico fantástico, se estaba arruinando por una pilastra que estaba cediendo, entonces a él le encargaron obviamente el proyecto de consolidación y refuerzo de esa pilastra. Y también hacía una descripción digna de una escuela de arquitectura, de cómo describe cada elemento, cómo se coloca y lo que vale. Fantástico, lo que hoy en día llamamos un presupuesto, pero mucho mejor hecho de lo que hoy en día. El diseño de Carasa sigue la línea clasicista herreriana de raigambre vallisoletana. La planta de 3 cuerpos es muy utilizada en iglesias conventuales y pequeñas parroquias como en las Angustias y el Rosarillo de Valladolid, ambas de Juan de Náter, que fue uno de los grandes arquitectos del siglo XVII, discípulo de Herrera. Carasa plantea los apilastrados achaplanados del presbiterio y las pilastras adosadas a la nave, ahí veis la sección, con fustes planos centrados. Este esquema de pilastra con basa lisa, vocenti, filete, muy palladiana, es usual en las obras de Juan de Herrera, como podemos ver en el Monasterio del Escorial, la Catedral de Valladolid, y en el Archivo de Indias de Sevilla.
También lo utiliza Francisco de Mora, su discípulo, en el convento de Nuestra Señora de Belén y las Descalzas de Valladolid. Y este diseño llega a convertirse en el modelo que repiten todos los arquitectos de la escuela clasicista vallisoletana, desde Diego de Fraves, Pedro Mazuecos el Mozo, Juan de Rivero Rada, durante el siglo XVI. Y Francisco de Fraves, Juan de Nácer, Juan de Mazuecos, los hermanos Cisniega en el siglo XVII. Y más tarde, a mediados del siglo XVIII, Ventura Rodríguez recupera este elemento decorativo de las basas y ya se extiende por toda España con sus discípulos. Y ya se incorpora incluso al neoclasicismo. Por eso es muy importante, quería yo destacar este elemento, que luego es una costumbre verlo en todos los vídeos, parece que es de toda la vida, ¿no? Pues parte justo de esta Herrera y se extiende con los arquitectos vallisoletanos que lo traen a Madrid también y lo hereda Ventura Rodríguez. Continuamos ya en el siglo XVII, la capilla no se construye, muere el duque y su hijo pues resulta que a la que había hecho Carrasá. Posiblemente sería el mismo Antonio Carrasá el que diseñase eso porque fue 10 años después. Y Carrasá murió más tarde. O sea que posiblemente el hijo del duque, Francisco Fernández de la Cueva, el 10º duque, pues tiró de también contra todo el mismo. No se construyó, se construyó, desapareció, no fue una fábrica, digamos, hecha con robustez, era una fábrica de ladrillo y piedra, una mezcla, lo que llamamos la arquitectura, muros tipo toledano, y bueno, pues en principio ha desaparecido. Llegamos a 1940, aquí, pero antes quiero destacar una cosa, que lo que era el castillo, hasta el Castillo Palacio, hasta 1757 era residencia de la familia de los duques y marqueses de Cuéllar. Pero a partir de este año lo hereda el patronato del duque de Alburquerque, la casa de Siruela, de Roa, que os sonará porque hay una editorial que se llama Siruela hoy en día. Abandonan el Castillo Palacio y residen en Madrid. Entonces, ese abandono no es que lo abandonen porque se cambia de residencia, sino que se abandona literalmente, se va dejando caer, destruido. En 1811 hereda Cuéllar la casa de Alcañices y tampoco habita en el Castillo Palacio durante los siglos XIX y XX y sigue su ruina. En 1811, con la abolición de los señoríos y la descomunicación, es un punto clave que a partir de la Corte de Cádiz cambia de lo que es España medieval, por decirlo así, en el concepto de señorío, cambia, de tal forma que estos señores pierden las propiedades, dejan de ejercer justicia y solo se quedan con este tipo de posesión, con sus edificios. Las murallas pasan a los municipios, ya no dependen de los señores, y ellos y sus tierras son confiscados, ¿no? Es lo que llamábamos desamortización, que no solo de los bienes de la Iglesia, se hizo de los bienes de las grandes familias, de los patrimonios medievales. En 1937 el castillo es requisado por las fuerzas sublevadas contra la República y lo convierten en prisión militar. En 1939 el 18 duque reclama el Castillo Palacio, pero la Dirección General de Prisiones le exige el pago de todas las obras realizadas. El duque no las puede pagar y cede al Estado únicamente el uso del edificio, y hasta hoy en día es el uso digamos, del Estado, hoy en día del Ministerio de Educación. En 1940 le encargan a José Luis Aranguren, un arquitecto de Madrid, le encargan digamos, la restauración del edificio, de tal forma que este hombre, os voy a leer un poquito lo que describo de él, porque sobre todo por los criterios de restauración. Los criterios de restauración van cambiando constantemente para perjuicio de nuestros edificios, las típicas teorías, y por ejemplo, lo que digo yo aquí sobre los criterios de restauración, y ahora comento lo que él hace. Los criterios que utiliza Aranguren de restauración, reconstrucción, son más reconstrucción que restauración, que
están basados en la teoría decimonónica de restauración extendida por toda Europa por el arquitecto francés Viollet-le-Duc, las cuales definen la restauración monumental como la recuperación de la imagen idílica de lo que hubiera sido el edificio si lo hubieran finalizado en su época primigenia, o sea, en un único estilo. Según esta teoría, el arquitecto busca la recuperación del patio de armas del castillo-palacio con la idea del siglo XVI de Rodrigo Gil de Hontañón, en tiempos del tercer duque Beltrán de la Prueba. Aunque posteriormente, ya en el siglo XVII, construyen el edificio de la Armería, que hemos visto antes, que impide continuar el proyecto renacentista. Entonces conserva este último, al ser un espacio de calidad. Sobre este levanta una tercera planta que copia del Renacimiento, y de esta forma prosigue con la idea anterior de levantar el patio renacentista. En una palabra, construye una planta aquí que es continuación de esta. Eleva una planta aquí, que son para oficinas, y aquí también construye edificios sin ninguna calidad, de unas cocinas, y aquí, qué casualidad, construye una capilla. Un sitio primitivo, aquel que veíamos nosotros al principio del 17, aquí. Entonces, vemos aquí, esta fachada es esta, eleva toda una planta. Estas ventanas son de lo que es la galería de la Armería, esta en la plantilla, que eleva toda esta planta. Por dentro vemos toda esta galería, que eleva. Y aquí vemos que es todo esto, y esta es la parte del siglo XVI, de la época de Rodrigo Gil, que no se termina hacia acá porque muere el tercer duque en Navarra, cuando era virrey de Navarra, y este hombre eleva esto y hace un módulo continuo, le da continuidad. Aquí existen restos de la época medieval, de la época de Janequín de Bruselas, son restos. Y él lo que hace es elevarlo ahí. Este garito escarahueta es el que le da a él la cota de altura de lo que debía de haber sido el edificio, que no fue, porque no se terminó de hacer eso. Entonces, llegamos a 1773, un arquitecto segoviano, Alberto García Gil, le encarga la restauración al Ministerio de Cultura, o de Educación en aquel momento, Ministerio de Educación y Ciencia, y la Dirección General de Bellas Artes, y viene con otras teorías. Voy a leer aquí ahora mismo. Teorías totalmente opuestas. Y aquí el edificio sufriendo las teorías. Pobre edificio. Entonces aquí digo, después de describir todo lo que hace, bueno, pues Alberto García Gil, he puesto esta foto que estaba en el tío porque veis esta parte, la demuele, aquí ya no está. Esta parte de aquí y la parte de adelante que habíamos visto también la demuele todo, ¿no? Entonces, digo, cabe indicar que las obras dirigidas por García Gil parecen tener la finalidad de desmontar todas las realizadas por Aramburu, como pretendiendo recuperar la imagen prístina del edificio anterior a la intervención de este arquitecto. Se puede decir que es un enfrentamiento de criterios de restauración. Uno de recuperación ideal, que reconstruye lo no construido, y otro de mantener el edificio como quedó en su época primitiva, o sea, inconcluso. García Gil demuele la planta tercera de la Armería, los edificios con las cocinas de la esquina noroeste del patio de armas, la capilla y el edificio de la huerta. Hace la cubierta de la torre del homenaje y únicamente conserva la nueva planta levantada en el cubo de Santo Domingo. En menos de 50 años el castillo-palacio cambia la imagen de una fortaleza robusta en un edificio inconcluso, principalmente en su fachada de levante, casualmente la que más se observa es desde el interior de la villa y desde el acceso al edificio medieval. O sea que con esto digo claramente que unas teorías se contrarrestan con otras, se enfrentan y al final el edificio que está en medio es el que sufre todas las consecuencias. Estos son los planos de, bueno, luego ha habido restauraciones ya interiores, adaptado para instituto de enseñanza secundaria, se ha restaurado también la torre de Álvaro de Luna, esta que ahora es el archivo de la casa de Alburquerque. Se han hecho restauraciones ya puntuales, cubiertas y tal, pero digamos intervenciones profundas, rotundas y grandes como las que he comentado hasta ahora ya no se hacen, porque también tenemos una ley de patrimonio. Tenemos aquí
lo que es el estado actual de la planta baja, el patio de armas. Tenemos la planta primera, las otras plantas, y esta es la última, con lo que es la armería ya desmochada, la última planta, y la más baja que el resto de la casa. Y aquí tenemos los alzados de cómo está ahora. Este es el alzado desde la villa, desde Cuéllar, con esto ya demolido. Este es el sur, con la galería del siglo XVI, la torre de homenaje elevada ya todo este cuerpo, que también este cuerpo se hizo en la época de 1980, se cubrieron estas salas, que ya se habían hecho en la época del Renacimiento, pero se abandonaron y hay fotos incluso de que aquí no había cubierta ni había nada, incluso de hecho ahí había originalmente del siglo XVI un aljibe, arriba se acumulaba el agua de lluvia para alimentar a toda la torre. Esta es una sección interior, está en la zona de la escalera, este módulo es este seccionado, y esta es la galería del patio de la época del siglo XVI, de lo que es Rodrigo Gil. Vamos a ver una serie de fotos. Aquí vemos cuando están demoliendo precisamente todo el módulo de la fachada este. Así es como quedó. Esta es la torre del homenaje. Aquí veo perfectamente lo que es como esto, ¿no? Escaraguaita o garitón de esquina. Esta es la zona mudéjar, hasta aquí es la zona mudéjar. Esto es en este año que estaba abandonado el castillo. Decía que desde cuando dejó de ser prisión se convirtió en un sanatorio antituberculosos, y luego ya en los años 50 se abandonó y estuvo abandonado el edificio hasta que se rehabilitó en 1971-73 y se instaló ya el instituto. Esta es una vista de cómo está ahora, bueno, cómo estaba en este año, porque ahora la muralla ya está restaurada. Y tenemos las vistas exteriores, el cubo de Santo Domingo, un cubo artillero, para poner cañones arriba, rotundo. Esta planta la hizo Aranguren, era una planta menos, y le puso todos los matacanes siguiendo los que tenían. Este hombre era muy purista y los matacanes que estaban aquí los eleva, los conserva. Y luego tenemos la fachada, aquí tenemos lo que es el capitán Escaraguaita de esquina, que es una maravilla, y la fachada al sur, y esta es la entrada actual, con la barbacana aquí, que es la antemuralla, que comenté antes, que la hace Álvaro de Luna, para privatizar ese acceso a la villa y a su castillo, y esta es la entrada de la villa. Y tenemos el patio de armas, con la galería renacentista, la entrada sur, lo que es la armería, la galería que comentaba antes, arco de Bocelón, aquí veis la curva, el supercurvo, el capitel con las veneras, que el perfil es un capitel jónico. Esto lo hizo Rodrigo Gil, hizo una variante también en Alcalá y otra en el Palacio de Monterrey, pero no son iguales, o sea, él hacía capiteles diferentes. Y tenemos este detalle de lo que son los almenados, acabado en bulbo. Esto era una firma de Janequín de Bruselas, de la escuela. Aquí tenemos una ventana preciosa, gótico toledana. Esto es con el mudéjar. Aquí veis como el alfiz que envuelve todo mudéjar. Aquí tenemos los matacanes. Esto de la época de Álvaro de Luna también, la galería sur. Esta puerta muy morisca, con el arco apuntado, de la época de Álvaro de Luna, de la salida al adarve, que precisamente esta puerta está como 2 metros por encima de lo que es el adarve de ahora. Luego este señor, cuando desmochó lo que es la fachada, la dejó más baja de lo que originalmente era, porque lo normal es que si sale una puerta salga directamente al adarve, porque si tienes que defender, tienes que salir corriendo, no puedes ponerte 2 metros de distancia de un lado a otro, evidentemente, ¿no? Ya solo la poliestética ya te hablaba de esos elementos de seguridad. Entonces en la restauración se quedaron muy bajos con la muralla. Aquí tenemos, pues lo que os decía, fijaros qué juego y qué conjunto de garitones escaraguaitos tan bonito. Esta es la torre primera que estaba en la primera del siglo XI, que luego se adornó con estos matacanes arriba, pero esta es la primera, y aquí se le adosó el cubo de Santo Domingo, la torre cañonera ya en Álvaro de Luna, y esto es del siglo XI, esta es la torre del siglo XI.
Esta es la puerta de entrada a la barbacana, desde lo que es el foso. Tenemos también lo que es los distintos caraguaitas. Según la decoración, el sitio y la época, pues tenemos aquí un elemento diferente de decoración. Este es más militar, más sencillo que este y este otro. Interior de bóveda, lo que era la pequeña capilla. Aquí el símbolo de Álvaro de Luna, la torre escudo de Álvaro de Luna, la torre que hoy en día es el archivo de la Casa Albuquerque, la torre que levantó Álvaro de Luna. Esta es la bóveda de la mazmorra, es la escalera mudéjar, y vemos la escalera mudéjar, según va subiendo, no tiene un túnel, como decían digamos, los castellanos leoneses, decían arquitos sucesivos, los mudéjares, muy islámico, claro. Y esta es la bóveda del cubo de Santo Domingo, una maravilla que se hizo en la época de Álvaro de Luna. Entramos ya en las murallas, y ya vamos a ir muy deprisa. Las murallas, el primer recinto, es este. Tenemos puerta mudéjar, puerta mudéjar demolida y en el siglo XVI se transforma de acuerdo con la poliestética del siglo XVI, y puerta mudéjar del siglo esta ya del siglo XIV-XV y arreglada en el siglo XVI. Iglesia de Santiago, iglesia de San Esteban, siglo XIII, San Martín, la más antigua, siglo XI-XII, y San Nicolás, que la demolieron para ampliar el castillo. Esto, bueno, eso tiene una historia muy bonita, digamos, que refleja el poder de la iglesia realmente, porque el duque tuvo que parar, el primer duque de Albuquerque, tuvo que parar las obras de esta zona porque estaba la iglesia, pide permiso al obispo de Segovia, el obispo se la da, pero le dice que en ese sitio tiene que poner un crucero, en el sitio que ocupa la iglesia, porque claro, ¿cómo va a ocupar y ampliar sus murallas si en ese sitio tiene que montar un crucero? Y a la vez le obliga a que cree una capilla a San Nicolás en esta iglesia de San Martín. O sea que el primer duque lo que hace es construir la muralla, estaba en ruinas ya la iglesia, figura en el documento en ruinas, la demuele, no debió construir el crucero porque se quedaría dentro del castillo, evidentemente, lo demuele, pero que sí que construye aquí una capilla mudéjar muy bonita a los pies de esto, que en una restauración que se hizo en la década de 1980, el purismo de recuperar el ladrillo visto, el mudéjar, la arquería, pican todo y demuelen, digamos, toda la decoración gótico mudéjar muy bonita que incluye ahí otros edificios que también tiene decoración. El purismo de la restauración que hablamos. Estas son otras iglesias, San Pedro, San Miguel de la Plaza, esta es el hospital de la Magdalena y esta es Santa Marina, que esta solo quedó. Entonces, vamos a ir muy deprisa. En el libro se han estudiado todas las puertas, pero vamos a coger las esenciales. Aquí tenemos la evolución de la puerta del castillo, digamos, la que estaba pegada al castillo, en la torre del homenaje. Esto es en el siglo XI-XII, digamos una puerta mudéjar, totalmente, de ladrillo, con las bandas horizontales verdugadas, digamos el fondo, porque son baluartes, estas puertas son baluartes, no es una lámina, ¿no? Son baluartes. Tenemos la evolución del siglo XIII-XIV, se amplía el cuerpo de arriba, se introduce un arco aquí delante, tapa lo que es la decoración mudéjar, la tapa, aquí se ve que está por detrás. El siglo XV ya entramos con Beltrán de la Cueva y Janequín de Bruselas y su hijo Janequín de Cuellar ya eleva la torre, ves aquí, construye la escaraguaita de esquina y actualmente está con esta parte de arriba ya reconstruida. Arriba hay un museíto, la evolución que ha tenido, cada vez más alta. Aquí tenemos las fotos, como está ahora. Aquí vemos la puerta mudéjar tapiada, ¿veis? No tapada, digamos, no tapiada. Aquí se ve muy bien, la parte de atrás. Y luego se hizo este arco para este espacio llamado el mirador de la duquesa, porque detrás estaba la habitación de la duquesa, entonces se amplió esto en el siglo XVII ya, para que la duquesa tuviese su soleamiento y mirase hacia el sur, hacia precisamente los jardines. Tenemos dentro del primer recinto otra puerta muy bonita, que es San Basilio o de Robledo, que tenemos aquí también
otro baluarte. Y bueno, pues aquí tenemos un alzado interior, una sección y el alzado exterior, que con la foto lo tendréis mejor. Tenemos aquí lo que es el antemuralla. Aquí construyen un torreón cañonero también, en el siglo XV, la época de Álvaro de Luna, un torreón cañonero de defensa de este punto que era uno de los más vulnerables, porque esta es donde está ahora mismo la carretera de Valladolid, donde menos cotas de altura hay diferentes desde la villa del casco histórico a lo que es Extramuros. Y aquí tengo, yo lo que hago es la reconstrucción de lo que, cómo era, basado en fotos que vamos a ver ahora. Y tenemos, como está ahora, la fachada exterior, muy bonita, con los blasones del segundo duque, que refuerza todas las murallas, en la guerra de los comuneros, refuerza todas las murallas, y como estaba en el año 60, muy abandonado, con edificios adosados por aquí. Esto en 1970, fijaros cómo estaba por el interior, todo esto era en tierra, se libera, se restaura, y esta es la parte del interior. Tenemos la de San Martín, que también quiero hablar de ella, porque esta puerta, la singularidad la reforzaron para la guerra de los comuneros. Entonces esta puerta desapareció todo excepto el arco, este lienzo que se mantiene, pero no se hizo una torre, sino se hicieron dos vestorres. Vestorres son estos elementos que el cuarto lado interior no está cerrado. Y aquí vemos, en sección, vemos los forjados. Esto no hay pared. Esto tiene una escalera de subida a cada planta. Es como una U, le falta el cuarto lado. Una vez torre, le falta el cuarto lado, no cierra. Un ahorro económico, sencillamente, no era para albergar a los soldados, sino sencillamente la defensa. Y por lo tanto, esto se dio mucho al principio del siglo XVI. Y es importante bueno, la planta está hecha, uno a nivel de planta de suelo, de 1 metro, y planta lo que es a cota de adarve. Todos los planos tienen dos planos, una para suelo y adarve para actual, y aquí como estaba actualmente. Eso está ocupado por una vivienda y esto también, un edificio, que ahora veremos las fotos. Se conserva el perfil exterior y el interior está dentro de una vivienda. No es el costado, las secciones. Esta es la puerta. Aquí tenemos ya las troneras horizontales que hablábamos antes. En el siglo XVI se llena esta puerta de troneras, por dentro también, horizontales o de buzón. Y aquí lo que yo incluyo es la torre del este, que era una torre que estaba desaparecida del primer recinto, y resulta que estaba dentro de unos edificios. Aquí tenemos foto del 70, estaba por aquí. Restauraron estos muros, una estación que se hizo allí en 1990 por ahí, lo restauraron, y bueno, porque era de la casa y como se veía que tenía una fábrica, pero resulta que es una casa lo que hay que está dentro de la torre, la casa. Y esa era la famosa torre del este, del primer recinto, que no se sabía dónde estaba. Por eso la he puesto aquí. Esto como estaba en el 72 dentro de muralla, cómo se restaura y cómo estaba. Entramos en otra que es muy bonita, la de Santiago, que se cae en 1981. Se cae, en esta época trabajaba yo en el Ministerio de Cultura y lo denuncié allí para que se restaurase, se restauró y hoy en día ya está así. Bueno, la restauración no llegó hasta la cota primitiva, se quedó por aquí. Otra teoría de restauración, tienes fotos, hace un año que se ha caído, sabes cómo está, pues en vez de elevarla hasta la cota, por lo menos donde estaba, pues lo dejaron hasta aquí, aproximadamente. Y en la restauración que se ha hecho en el 2008-2010, ya por el Ministerio de Fomento, ya lo han elevado a su cota primitiva y la muralla, y aquí se ve el resto de cómo estaba cuando empezaron a trabajar. Bueno, esta es otra puerta que la paso. Entramos al segundo recinto, porque aquí hay unos elementos muy bonitos, que es una puerta mudéjar de San Andrés, que se conserva, San Pedro, que es una de las que más documentación tenemos, y las otras han desaparecido, pero hay escritos y actas municipales de finales del 19 y principios del 20, donde dicen que se demuele la puerta porque es un peligro para los ciudadanos, porque se puede caer y entonces van tirando todas las puertas. Esta es la de San Andrés, que es muy bonita. Entramos el estado actual aquí. Estos están dentro de los edificios. Aquí vemos la muralla, además que en una fotografía se ve perfectamente que está la muralla, o sea que
Hay zonas que ni siquiera está cubierta, otras zonas están cubiertas. Se ve los lienzos, la antemuralla, y la puerta es esta, queda solo el lienzo exterior. Y eso es la cota del adarve. Y aquí tenemos lo que es la recuperación. Aquí tenemos la cota del adarve, su almenado, el baluarte, que era un baluarte, no como una lámina aquí, que se fue demolida a finales del 19, un baluarte, y aquí tenemos la planta a nivel de calle, ¿no? Y los alzados, pero bueno, se ve mejor con fotos, y tenemos las fotos. Esto es como está ahora. Por detrás es esto, el baluarte llegaba hasta aquí, fijaros el fondo, que se demolió todo, lo que era peligroso para los vecinos, en vez de restaurarlo se demolió. Y estas son restauraciones que hizo el Ministerio de Educación y Ciencia en el año 72, y esto fue anterior. Esta es una de las más bonitas, donde yo he disfrutado más trabajando en esto, que es la Puerta de San Pedro. La Puerta de San Pedro es el estado actual. Aquí tenemos un lienzo de muralla del segundo recinto. La antemuralla es esta, que están dentro de los edificios. Esta está demolida, toda esta zona que es calle. A partir de aquí existe. Hacia allá nos queda el cubo, este cubo se mantiene, esta es la iglesia de San Pedro, se mantiene, el lienzo de muralla hasta aquí se interrumpe, por aquí sigue existiendo dentro de las viviendas, y la antemuralla, todo esto existe, y todo eso existe dentro de las viviendas. Y como decía antes, en fotografía aérea se ve perfectamente todo el trazado y lo que se mantiene. Incluso forman parte de unos patios, de unas huertas, la muralla, que no tiene acceso desde fuera, ni se puede ver porque hay otro edificio delante, pero una vista aérea se ve la muralla, la huerta, el edificio, se ve perfectamente todo. Y aquí tenemos, ya en el siglo XI, una reconstrucción. Aquí tenemos una capillita que fue el origen de la iglesia de San Pedro, la antemuralla con su barbacana, aquí tenemos la puerta enfilada, en otros son la puerta desempilada, o sea, quiere decir que no está enfrente una de otra, por temas de estética, de seguridad. Y aquí tenemos los arcados, esta es la capillita, la torre, que sería esta, con la puerta, una sección, y la puerta de la barbacana. Y aquí tenemos la puerta mudéjar, pues su torre, sería esta es un arcado de la interior. Eso va evolucionando, y aquí en el siglo XII se construye ya una iglesia gótico-mudéjar, o románico-mudéjar, perdón, que es esta, con una nueva torre adosada a la torre del cubo, que en otros sitios el propio cubo se remata como torre, ¿no? Y se construyó una torre adosada que debajo tenía la sacristía. Se demuele esta parte también de la muralla, y vemos la cubierta, aquí un atrio. Y entramos en el siglo XVI, donde el segundo duque, reforzando las murallas porque ya había empezado lo que es la guerra de los comuneros, levanta el ábside a la altura de un ábside románico, lo levanta como un ábside defensivo, fortaleza. La puerta se mantiene, el ábside se avanza, es mucho más profundo. Esto ya es la decoración del siglo XVII, de la época de Juan de Nates, lo que antes hablaba de los sarmientos vallisoletanos, herrerianos, y levantan una nueva torre, que es esta nueva torre. Y la otra se queda desmochada dentro del edificio. O sea, aquí se ve perfectamente la evolución. Tenemos el edificio, esta es la puerta de la antemuralla, y detrás de esto estaba la muralla, la puerta de la muralla. Y tenemos en 1970, la iglesia se expropió, fue fábrica de harinas, luego de achicoria, y hoy en día hay una cafetería arriba, y abajo es una sala para las fiestas, de los encierros. Este es el cubo de la muralla, y esto es la torre, lo que queda de la torre adosada a la iglesia, la primera torre. Esto es un esperpento que han construido aquí, detrás de la iglesia. Está la puerta románica, entrada, una puerta norte, una puerta sur. La otra puerta está detrás de este edificio, que se queda todo un centro de transformación. Esto se ha demolido todo. Es esta, la puerta. Y que ha tenido la pobre iglesia una transformación terrible. Bueno, yo aquí tuve una anécdota de cuando estaba en cultura, porque me reuní con el alcalde, le dije que comprase esa iglesia, que pues ya no tenía museo, que necesitaba un museo porque estaba en venta, era un propietario particular que estaba dejando hundir, y le dije que el Ministerio de Cultura podía dar una subvención para arreglar las cubiertas,
si lo compraba el ayuntamiento, porque estaba en el conjunto histórico-artístico, estaba protegido. El alcalde era uno de los que tenía fábrica de harina y de achicoria, iba más a su negocio, y el dueño de la fábrica, que era constructor además, siempre pasa lo mismo, siempre es un constructor, pues la deja caer, se hunde las bóvedas, se hunde la personal mudéjar, y solo queda el presbiterio. Entonces todo lo que es esta zona se ha hundido, y yo tengo fotos de antes de que se hundiese, hice un artículo precisamente con todas las bóvedas de la escuela vallisoletana, herreriana, y bueno, esta ya es otro de la Trinidad, y la antemuralla, pues quedan muchos restos, muchísimos restos de la antemuralla, y es esta línea que vamos viendo por aquí, de toda la antemuralla. Y bueno, pues aquí lo que me voy a entretener nada más es decir que aquí se ha representado por delante de lo que son las antiguas puertas, lo que es la barbacana y la antemuralla. Y aquí igual, no me voy a extender más porque ya es muy tarde. Y tenemos otra puerta, con su puerta mudéjar y delante lo que es su barbacana y su puerta enfilada. Aquí tenemos una puerta desenfilada, como veis, esto tiene un torreón defensivo que se conserva hoy en día. Está la puerta de la Trinidad, que viene en un acta del ayuntamiento de principios del siglo XX donde se ordena la demolición de esta y de parte de San Andrés. Y esta es la puerta desenfilada, o sea, desenfilada quiere decir que viene por aquí y tiene en codo una tradición hispano-musulmana de las puertas en codo que tenemos hoy en día en Granada, la puerta del vino, en muchos sitios, en nuestros castillos, esa tradición. Y por último tengo aquí los trazados armónicos, en lo que era el primer castillo, un cuadrado, con sus anomalías, porque era una construcción más rústica, no era de arquitectos, sino era de alarifes, y luego otro esquema de lo que es la torre de homenaje. Y luego tenemos aquí un cuadrado grande que te define, te engloba lo que es la torre de homenaje con la planta. Es un esquema muy sencillo. Cuando entramos en el siglo XV, ya Janequín de Bruselas, para hacer la ampliación, ya sí que busca su trazado partiendo del cuadrado. Fijaros la relación con estos arcos, la relación con esto, cómo llega hasta arriba, donde acaba el arco, cómo este elemento de la torre se define perfectamente en un cuadrado. O sea, todo eso está estudiado geométricamente y que se ve perfectamente que sale en los conceptos de quadratum medievales y que se trasladó al siglo XV, hasta el siglo XV, de la quadratum, o sea, era un cuadrado y aparte es la diagonal y es el rectángulo áureo. Entonces todo eso está modulado, todas las construcciones están moduladas. Y aquí tenemos incluso una puerta mudéjar, las proporciones, un módulo que se va repitiendo en altura y abates y que va diciendo los ejes, no son perfectos como es natural. Y aquí tenemos también lo que es la galería, tenemos un módulo M, que es este y este. Entonces el doble módulo son tres cuerpos, en altura doble módulo y en base, en la base, la planta. Y luego se repite a un lado y a otro. Y luego incluso que sale con estos trazados, que sale donde está el eje de cada vano. De cada vano, aquí está todo modulado. Y aquí tenemos también los tratados del siglo XVI, aquí está San Basilio, Mudéjar, del siglo XII, XI-XII, en planta igual, como sale a base del módulo M, cómo va envolviendo todo y va trazando todo. Y la del siglo XVI, de San Martín, pues lo mismo, el mismo trazado, en altura, el módulo M, como se va repitiendo. Y muchas gracias por eso. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues como dice Juan Armindo y tal, pues alguna pregunta, algo que os haya llamado la atención o que queráis después de toda esta exposición exhaustiva que merecía más de una conferencia, ¿no? Porque digamos ya solo el castillo, no solo la fortaleza, la fortaleza y con toda la historia ya tiene mucho tema, ¿no? ¿Sí?
las casas habitadas ahora, que tienen parte de estas murallas o de esos, están obligadas a mantenerlo. O sea, no puedo yo hacer una obra, es decir, voy a tirar esto y voy a meter una cocina ahí, o voy a meter un salón ahí, ¿no? ¿Están obligadas a mantener esta...? Sí, existe una ley de patrimonio, como es un conjunto histórico. Además, en el año 1931, en la época de la República, lo primero que hicieron cuando llegaron, digamos, a gobernar fue hacer un decreto de protección de monumentos de España, que no existía anteriormente. Entonces el decreto de protección de 1931 incluye todas las murallas y recintos murados, todos los castillos y fortalezas de España, todos, incluso los cita, y entre ellos están los recintos murados de Cuéllar, que están protegidos. Luego hay una ley de patrimonio posterior, ya dentro de nuestra época democrática, donde también recoge la protección de sus edificios y está declarado bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico artístico, entonces está protegido. Lo que ocurre es que la muralla, desde la ley de señoríos en 1811, es propiedad municipal. En teoría, la competencia la tiene que tener el ayuntamiento, pero cuando está dentro de las viviendas, el ayuntamiento no hace nada. Pero el propietario, si va a hacer algo, tiene que pedir permiso al ayuntamiento y a patrimonio histórico. ¿Alguna pregunta más? Muy bueno. Bueno, y yo que sé, aunque es un poco tarde, pero que hay alguna obra, alguna reforma, consolidación o utilidad que se le pueda añadir a todo esto, como lo sugerías en la otra, en lo del convento de San Francisco. Que, bueno, en el anterior libro del convento de San Francisco hiciste que la posibilidad de reconstrucción de la iglesia como lugar de exposiciones, de actuaciones musicales y tal, y luego museo y tal. Bueno, el castillo hoy en día es un instituto y desgraciadamente no se puede visitar las zonas que están ocupadas por las salas y oficinas. De todas formas, en la adaptación del edificio a instituto en 1973 a 80, cuando se demolieron esos volúmenes y tal, lo que hicieron fue también todos los paramentos de los grandes salones, los picaron y desaparecieron todas las yeserías y todas las decoraciones. De hecho, hay libros del siglo XIX que yo describo aquí, de Trasierra, que él mismo describe la decoración de todas las salas, incluso las puertas gótico-mudéjares también que existían. Todo eso ha desaparecido. Ahora tenemos los muros limpios, incluso con pladur. Entonces no se puede visitar. Lo que se visita sí es la torre del homenaje, el patio de armas, por eso se visita, y visitas guiadas, teatralizadas también, los fines de semana, muy bonitos, se visten allí dentro de la cueva de Doña Mencía de Mendoza, que es muy curioso. Yo cuando voy por allí, pues siempre el guía me dice, pues vete conmigo. Las guías son chicas de identidad y historia del arte, que me han ayudado mucho, yo se lo agradezco a ella en el libro en muchos sitios. Pues siempre cuando voy allí, pues vete con nosotros y las ayudo, hago de guía también con ellas, no me meto mucho, pero cuando me preguntan, bueno, ¿y tú qué opinas? Bueno, ya, para dejarlas a ella su protagonismo, pero al final siempre que voy yo por allí a hacer una foto y tal, siempre me pasan con el grupo de guía turístico, ¿no? Entonces ahí lo que yo he hecho en falta es realmente que se haga algunas salas, que por ejemplo lo de la armería y todo eso, que son oficinas, pues mira, que no haya tanta oficina, porque es un instituto y hay más oficinas que clases. Entonces, que no haya tanta oficina y recuperen como estaban los salones originalmente. Además, hay otra cosa que a mí también me indignó a finales de los 90, que salió, yo vi un artículo en un periódico que los duques de Alburquerque habían vendido todas sus carrozas, todos sus carros históricos que tenían, los habían vendido a un magnate francés y se los habían llevado todos de España. Entonces yo me quedé
pasmado diciendo, ¿cómo no te dejan sacar un cuadro? ¿Te dejan sacar 200 carrozas del siglo XVI, XVII, XVIII? Pues sí, se la llevaron todas y estaban allí, las vendieron, estaban allí. Y así se ha vendido tanto, bueno, la influencia del convento de San Francisco desde 1904 incluso hasta 1950-60 se desmontó todo, se vendió todo, esculturas, hasta bóvedas, arcos, y está montado en Miami parte de ello, otro aquí en la carretera de Colmenar hay un castillo, que también está la mitad de todo el castillo es del convento de San Francisco, con blasones, arcos, la capilla y todo está ahí. Se llama ¿El castillo de Viñuelas? El de Viñuelas. Todo, si vais a ver Viñuelas, todo eso es del convento de San Francisco, todos los arcos, las bóvedas, todo vendido por el duque de Alburquerque, que se dedicaron a venderlo, como ellos ya no vivían allí, se estaba hundiendo, pues lo vendieron, y luego ya cuando lo cedieron al Estado, pues el Estado. Pero realmente el castillo sí que tenía que tener unas zonas adaptadas como era originalmente, no se trata de que sea de la época medieval, pero sí puede ser siglo XV, XVI, XVII, o sea, depende de la sala que tenga, pero ahora mismo no tiene nada, o sea, yo eso se lo he dicho también a los distintos alcaldes que hay allí, que no solo se vea la torre de homenaje, que es poco, te queda recuerde, ¿no? el sabor ese de que falta algo, aquí había mucho más historia de lo que nos enseña. Ha sido una pirobalística del siglo XX. Exacto. Creo que aquella. El siglo XX ha sido uno de los grandes destructores. Todos hablamos del siglo XIX por la desamortización, lo que fue, digamos, un abandono de un negocio que dejó caer. Pero el siglo XX fue el que ya demolió lo que se estaba cayendo. Ese es un gran problema. Hasta la década de los 90 aproximadamente, cuando ya se empezó a conservar, antes era demoler. Sí. Y bueno, y con respecto a las murallas, pues sí que se puede ir recuperando. Se puede ir recuperando poco a poco, se ha recuperado un poco de la zona de San Pedro. Las murallas del primer recinto sí que se ha recuperado, del 2008 al 2010 el Ministerio de Fomento ha recuperado el primer recinto. Queda una parte de toda la zona de San Martín, que os decía yo antes, donde estaban las troneras horizontales, para que os situéis un poquito. Esa parte queda por restaurar, que luego el Ministerio no ha dado dinero para una segunda fase, pero eso sí que está restaurado. Y lo que está más perdido, porque está dentro de todas las propiedades, incluso casas encima construidas, es el segundo recinto, pero está dentro, está claro. Hoy día pues se puede ir recuperando. Además, no hace falta tirar casas, lo que puedes hacer es esa fachada, recuperar lo que es la parte de muralla y que arriba quede la casa, hacer un tratamiento diferenciado de la casa con la muralla, que se vea el perfil, porque incluso hay un tramo del segundo recinto, en lo que es la calle Nueva, la carretera de Valladolid, que tiene incluso blasones. Se ven restos de blasones, incluso otros tapados, se ven troneras también con la cruz. Por cierto, la tronera en cruz es de la familia Mendoza, del famoso cardenal Mendoza, que levantó el castillo de aquí de Manzanares el Real, porque él se autodenominaba, bueno, ya sabéis, los cardenales, se llamarán como se quieran llamar, pero luego tienen un nombre, ¿no? Cardenal de la Cruz. Mendoza era el cardenal de la Cruz, entonces todas sus saeteras o troneras, que primero eran saeteras, en su época ya eran troneras, que le hacen el agujero debajo, es una franja con el agujero debajo, y luego le cruza una. Esa cruz luego es curioso porque luego se impone como elemento defensivo de la poliestética, precisamente porque a través de esa cruz el soldado podía ver mejor, tenía un campo de visión más amplio que con una fisura, y ya se extiende y se va difundiendo ese sistema de defensa, digamos, es como una teoría que se va ampliando, ¿no? Y eso partió precisamente del cardenal, famoso cardenal Mendoza, de la época católico, aquel que tuvo dos hijos, don Pedro de Mendoza, el marqués de Cenete, que construyó el castillo de la Calahorra de Granada, en fin, y otro que se fue a Valencia también, bueno, pues el famoso cardenal Mendoza, que la reina Isabel le dice que le perdona sus desvaríos, y tenía su mujer y su casa y sus hijos en el castillo de Manzanares. Pues ese fue el que empezó, y como el duque de Alburquerque se había casado con una Mendoza, su hijo, el segundo duque, totalmente integrado en la familia